Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí a través de la página El Cirineo. Yo soy Laura Arce y bueno, pues estoy feliz de poder acompañarlos el día de hoy hablando un poquito de nuestros adultos mayores. Estamos en la semana del adulto mayor y bueno, todos nuestros temas los hemos preparado con mucho cariño con la finalidad de llevar un poco de luz, de esperanza y de conocimientos, ¿por qué no también a todos ustedes a través de esta página de El Cirineo? Bueno, el tema del día de hoy vamos a hablar sobre cómo amar al adulto mayor. Cómo amar al adulto mayor. A veces creemos que hacemos cosas que es porque los amamos, pero realmente a lo mejor no los estamos amando. A lo mejor estamos amándonos nosotros o viendo nuestro beneficio en lugar realmente de amar al adulto mayor. Y bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar este programa, estos puntos que vamos a ver el día de hoy, nos consagramos a Nuestra Señora, a la Virgen María, que precisamente el día de hoy se celebra la coronación de María Santísima como reina? Entonces nos consagramos el día de hoy y consagramos a nuestras familias, todas nuestras necesidades, nuestros adultos mayores, nuestros papás, todos los que están enfermitos en los hospitales o los que sufren. Consagro también consagra y consagremos a nuestras familias, nuestros hijos, a todo lo que queramos que esté en manos de Dios. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto me consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como pos y posición tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, bienvenidos, bienvenidos. Estoy feliz de poder acompañarlos y yo he preparado 10 puntos o 10 formas de cómo podemos amar al adulto mayor. Una de esas formas, o la primera que yo puse, no porque sea más o menos importante, es el respeto. Respetar sobre todo su autonomía. Cuando nosotros, digo, a todos nos gusta, ¿no? Que respeten nuestra autonomía, que respeten nuestros gustos, que respeten las posibilidades que tenemos a lo mejor de darnos un gusto, de viajar, ¿no? Y a veces nosotros queremos imponer nuestras ideas sobre el adulto mayor porque ya lo vemos como que le falta la mejor fuerza, le falta la mejor alguna capacidad de movimiento y ya por eso creemos que nos podemos apropiar de la vida de ellos y no es así. Entonces, o pensamos que ellos ya no pueden tomar decisiones porque ya están adultos, cuando realmente es la edad en la que hay más sabiduría y en la que debemos de aprender todavía muchísimo más de los adultos mayores. Entonces es muy importante que nosotros respetemos al adulto mayor, trátese de nuestros papás, tíos o de las personas que tenemos a nuestro alrededor, que por algún motivo nos toca compartir o estar con ellos. Hay que respetar dónde quieren vivir. Si ellos quieren vivir en su casa, si quieren vivir fuera de la ciudad, en un departamento, hay que respetar ese donde quieren vivir. Hay que respetar lo que quieren comer y hay que respetar lo que les gusta hacer. Fíjense, yo quiero comentarles, platicarles un poquito algo, ¿no? Que nosotros en muchas ocasiones creemos que lo mejor es lo que nosotros pensamos para ellos. Cuando tenemos al papá o al adulto mayor enfermo, que empezamos a querer tomar decisiones, ¿no? Por ellos. Por ejemplo, a mí me pasó, mi papá estaba enfermo y él vivía en las afueras aquí de Guadalajara. Entonces, era lejos para ir a verlo, para ir a llevarle comida, para estar más tiempo con él, pues era complicado. Para mí era complicado porque en aquel entonces estaban arreglando el periférico y a veces me tocaba a mí hacer hasta 1 hora y media o hasta me llegó a tocar hacer 2 horas, ¿no? Dependiendo el horario y el tráfico que se acumula en esa parte y más porque estaban remodelando esta parte. Entonces,
yo decía, ay, qué pesado. Y en varias ocasiones le dije, papá, pues vente a vivir conmigo, vente aquí a la casa, no te va a faltar nada, te vamos a atender muy bien, te voy a tener cerca. Pero la verdad es que él quería estar en su casa. Él quería su intimidad, su casa, su cama, su baño, sus cosas, su espacio. Y aunque me lo trajera yo para acá y él pudiera haber estado más a gusto y todo, pues no era lo que él quería. Y él tenía una enfermedad, pero él estaba consciente y estaba muy bien, muy lúcido y sabía pues qué era lo que quería. Entonces yo tuve que respetar, ¿no? Respetar esa decisión de él y hacer yo el esfuerzo por estar con él y por ir con él y por acompañarlo y por cuidarlo y por llevarle comida y por estar ahí. Entonces, respetar mucho eso es muy importante. Me acuerdo también en una ocasión que una amiga me platicó, había fallecido su mamá y me dice, siento culpa y siento culpa porque de no haberla tenido en la cama donde ella quería estar. Dice, porque mi mamá siempre dormía en una cama matrimonial y yo por comodidad y para poderla cambiar y para todo, la puse en una cama individual y ella me pedía su cama y yo no respeté esa parte. Pero cuando nosotros desconocemos todo ese tipo de situaciones y vemos lo más práctico y lo que consideramos mejor, y a veces no respetamos, ¿no? No respetamos esa decisión o eso que el adulto mayor nos está pidiendo y que es importante. Y que a lo mejor a nosotros también nos gustaría, ¿no? Que nos respetaran. Yo ahora me pongo a pensar y digo, bueno, claro, yo cuando esté más grande, a lo mejor ya anciana, me va a gustar que me respeten y me va a gustar estar en mi casa y entonces empiezas a comprender esas situaciones que pasa con el adulto mayor y que a veces nosotros queremos y tratamos de imponer esas ideas de nosotros porque creemos que es lo mejor, pero hay que tomarlos en cuenta, hay que respetar lo que ellos también quieren hacer. Otro punto es que ellos puedan tomar sus decisiones en la enfermedad. Eso se me hace importantísimo. No tomar las decisiones nosotros, sino que ellos, siempre y cuando tengan lucidez y todo, explicarles muy bien la situación que están viviendo y si ellos desean y quieren, por ejemplo, si tienen un cáncer y ya tienen más de 80 años, pues a lo mejor lo más recomendable es que ya no les des una quimioterapia. A lo mejor puede ser que lo más recomendable sea que les des una calidad de vida mejor, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué les digo una quimioterapia? Porque a lo mejor con una quimioterapia, pues no van a resistir mucho y van a sufrir por los estragos que tienen las quimioterapias. Y luego, cuando se da un tratamiento, por ejemplo, de una quimioterapia, lo que se espera es que se sane la persona. Entonces, hay que hacerles ver, ¿no? Por ejemplo, sobre todo a los médicos, preguntar, oiga, si a mi papá o a mi mamá que tienen 80 y tantos años le vamos a dar una quimioterapia, ¿se va a aliviar? Si se va a aliviar, adelante. Pero si no, si es nada más alargarles la vida, pero ¿de qué manera, no? Con tanto dolor y tanto sufrimiento, no vale la pena. Y a veces duran más tiempo así con esa enfermedad que tienen que dándoles tantos medicamentos y atacando tan fuerte. Darles ese acompañamiento, que yo creo que sí es muy importante, pero también decirles y respetar sus decisiones. Yo, mi única experiencia que he tenido con un adulto mayor es pues con mi papá y por eso les platico de esto, por ejemplo, en el caso de su enfermedad, él decidió que no iba a regresar a un hospital, porque dijo, si me llevan a un hospital en la situación en la que estoy, me van a entubar, me van a poner un montón de aparatos y todo, y no tiene caso, porque yo tengo ya una enfermedad degenerativa y no tiene, yo sé que no me voy a aliviar, entonces no me lleven al hospital. Y me acuerdo que yo decía, ay, qué duro, qué difícil, porque pues lo primero que haces cuando una persona se pone mal es llevarla al hospital, ¿no? Llevarla al hospital y a ver qué se puede hacer. Sin embargo, pues nos tocó vivir esa situación de que él decidió en vida qué quería y cómo era su tratamiento que iba a seguir. Y él quería morir en casa. Y así fue. Entonces, gracias a los cuidados paliativos, el acompañamiento que tuvo, pudo morir tranquilo, en paz en su casa, con un enfermero que sí nos auxiliaba, pero realmente pues fue una muerte
aunque se escuche un poco mal decirlo, pero fue una muerte bonita, ¿no? Porque no fue una muerte bien preparada, fue una muerte bien acompañada, y digo bien preparada porque también hubo el acompañamiento espiritual, emocional, familiar para todos, y esto pues claro que ayuda muchísimo al enfermo y a la familia. Entonces hay que ayudarlos a que ellos tomen sus decisiones en la enfermedad y que te digan, no tengas miedo si tienes a tu papá enfermo, preguntarle, ¿tú, a ti te gustaría esto? ¿Te gustaría que te entubaran? ¿Te gustaría que te llenaran de aparatos? ¿Cómo te gustaría, sobre todo en una enfermedad? Hay que atrevernos porque eso es importante y también nosotros a decirlo. Otro punto, otro punto que se me hace importantísimo, no los juzgues. Dicen que los peores jueces de los padres somos los hijos, y yo creo que sí, pero yo creo que nosotros tenemos que pasar este escalón del juicio por otro escalón que viene más adelante, ¿no? Que es la comprensión, el amor. No juzgar, no juzgar ni sus creencias, ni sus fe, ni sus formas de actuar. ¿Por qué? Porque todo lo que han hecho o hacen tiene un sentido y un porqué para ellos. A lo mejor para ti no, pero para ellos. Entonces, es muy importante no hacer juicios, no juzgarlos, no, sobre todo por errores del pasado, por aquello que hicieron mal, no buscar la forma de que, ay, qué bueno que estás pasando esto, o hacerlos sufrir, ¿no? Porque están en una enfermedad y creer que esa enfermedad es porque lo está pagando. Porque yo la verdad creo que los papás pocas veces hacen algo por lastimar a los hijos, más bien cometen los errores y sobre todo de todo aquello que traen, que ellos aprendieron, de sus carencias. Entonces, no hay que juzgarlos, no hay que juzgarlos, hay que tratar de entenderlos, hay que respetarlos, ¿no? El punto número 4, permitirles vivir sus fe y sus creencias. Miren, el acompañamiento espiritual, la fe, las creencias, son importantísimos en el adulto mayor, porque nosotros a lo mejor estamos pensando que tenemos todavía algunos años por vivir, sí, y ellos sienten que están llegando a la última parte de su vida o a la última etapa, y de hecho así es. Aunque nadie sabemos ni tenemos asegurados en qué momento, qué día, qué hora nos vamos a morir, cuando vas acercándote a cierta edad, pues sabes que está más cerca la muerte y tienes que prepararte. Entonces, empieza a haber juicios, ¿no? De esos de que, uy, sí, ahora sí, muy apegado a la iglesia, uy, sí, ahora sí, hasta misa va. ¿Por qué? Bueno, pues porque la conciencia, entre mayor estás, conforme vas creciendo, también esa conciencia se va engrandeciendo y te permite ver muchísimas otras cosas que a lo mejor en una edad más joven no las podías ver. Ellos están conscientes y no van a misa y no van a la iglesia por calmar su conciencia. No los juzgues de esa manera. Van para encontrarse con Dios, para acercarse, para vivir la fe, para tener una conversión, para llegar de una forma mejor al encuentro con Dios y estar en esta última etapa de su vida. Qué bueno que tengan esa oportunidad, ¿no? De vivir su fe, de vivir sus creencias, de estar ahí, siendo acompañados por Dios. Y no tengamos miedo también cuando el papá o mamá se enferman, nosotros sugerirles precisamente el acompañamiento espiritual. Cuando hay un papá o una mamá enfermos, y sabemos que hay riesgo de muerte, es muy importante que nosotros actuemos en el auxilio espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues primero tomarlos en cuenta, preguntarles y decirles, ¿te gustaría platicar con un sacerdote? ¿Te gustaría que viniera un ministro de la Eucaristía a acompañarte? ¿Te gustaría recibir la comunión, escuchar la palabra? ¿Por qué? Porque esta parte es importantísima para la salvación de las almas. Entonces, necesitamos hacerlo, necesitamos
llevar a un sacerdote que les dé la unción de los enfermos, si es que lo están, que se confiesen, que puedan participar de la comunión, llevarlos a misa, si todavía pueden ellos caminar, asistir a misa, acompáñalos a misa, acompáñalos a todo aquello que les guste a ellos, a todo aquello que ellos puedan disfrutar, la celebración eucarística, ver programas que les nutran espiritualmente, que les den un sentido a su vida, porque el llegar a la tercera edad, el llegar a la edad adulta, también implica un duelo, ¿sí? Porque conforme estamos creciendo, vamos viviendo diferentes duelos, y el llegar a la edad adulta también implica un duelo, que de eso nos va a hablar el día de mañana nuestra querida Ale Tamé, un tema muy lindo sobre el duelo en la vejez, y yo creo que es muy importante también considerarlos. Cómo ellos, como el adulto mayor, al ver que va llegando a una edad y se va muriendo su familia, sus contemporáneos, se van muriendo sus hermanos, se van muriendo los parientes, pues toda su generación, y entonces empiezan a entristecerse y empieza a dolerles mucho el sentir pues que están perdiendo todo esto, y que ellos también están ya no muy lejos de dar y de llegar a ese paso. Entonces, el acompañamiento espiritual, el llevarlos a misa, el platicar con ellos de estas cosas, el explicar, el que vean programas, hablarles de la trascendencia de vida, el hacerles el momento un poquito más feliz, yo creo que sí es bastante, bastante importante. Y fíjense, si están enfermos, hay que hablarles mucho sobre el acompañamiento espiritual y emocional. El acompañamiento espiritual, bueno, como ya les he dicho, es importantísimo. Yo quiero platicarles, el día de hoy, bueno, a mí me encanta platicar de mi papá, ¿verdad? Porque, bueno, éramos muy unidos, y a mí, yo la verdad, yo sentía que cuando él se muriera, o si él se iba a morir, yo sentía que me iba a morir, ¿no? Y que no iba a poder soportar yo, la muerte de mi papá. Siempre lo pensé así porque éramos muy cercanos, entonces era un amor que yo le tenía y que le tengo todavía, diferente el día ahora, pero yo pensaba que no sabía qué iba a hacer sin él, sin mi papá, ¿verdad? Cuando él se enferma, él vivía alejado de Dios. Entonces, él enferma y ya nos dan un diagnóstico de una enfermedad terminal, y yo, pues, pensábamos, platicamos mis hermanos y yo en llevarle un sacerdote. Realmente, pues, no sabíamos cuánto tiempo él iba a durar, pero, pues, decidimos, le dije que si quería que le lleváramos un sacerdote, y él aceptó. Entonces, fue algo muy bonito porque conseguimos el sacerdote, fui por él, le estuve platicando, pues, de mi papá, de lo alejado que había estado en su vida de Dios, de la situación que estaba viviendo, y al momento en que llega, pues, entra y se encuentra con él, y sale, tardan como, pues, una hora más o menos ahí platicando con él. Cuando sale el padre, pues, me voy a llevarlo a su casa, y pues ya empezamos a platicar un poco, no, de la situación, pues, de su enfermedad, del proceso en el que estaba y así. Cuando llego al hospital, me dice mi hermana: "Ándale, que mi papá quiere platicar contigo, pero córrele". Yo dije: "Ay, ¿qué pasa?", ¿verdad? Hasta me asusté. Cuando llego, estaba mi papá y estaba feliz. De verdad, le brillaban los ojos, tenía una expresión en la cara diferente. Y le dije: "¿Qué pasó, papá? ¿Quieres platicarme algo?". Me dice: "Sí, es que fíjate que recibí 3 sacramentos. Recibí la unción de los enfermos, recibí el sacramento de la confesión, y recibí la Eucaristía". Dice: "¿Pero qué crees? La mirada del Padre", me decía, "la mirada del Padre cuando me estaba confesando era una mirada muy bonita". Y después, cuando me dio la comunión, al momento en que comulgué, sentí que iba entrando y que entraba como mucha luz, y se me abría el pecho. Se me abría el pecho y entraba como que entraba esa luz a mi corazón. Híjoles, yo la verdad, se me hizo tan bonito. Y él esperaba después de casi, creo que 40 años sin confesarse y sin comulgar, todos los días la comunión.
Y llegaba y me decía: "Hoy me trajeron la comunión", o así, y estaba como después ansioso, ¿no? Por escuchar la palabra de Dios, por recibir la comunión. Y yo digo, bueno, fue mi labor evangelizadora en cierta forma, porque rezábamos el rosario, hicimos la consagración, se preparó muchísimo y muy bien, de verdad, para su encuentro. Se enamoró de la Virgen, sobre todo de la Virgen de Medjugorje. Entonces, la verdad, no tengamos miedo de que nuestros adultos mayores vivan su espiritualidad. Hay que darles esa oportunidad. Y también, gracias a eso, viene pues el perdón en la familia, la reconciliación con Dios, te reconcilias con el mundo, te reconcilias con la vida, te reconcilias con los tuyos. Entonces, hay que promoverles, ¿no? El que se acerquen a Dios, el que estén con Dios, el que vivan los sacramentos, hay que acompañarlos nosotros y no tener miedo de que, ay, no, ¿cómo le voy a traer un sacerdote? ¿Va a creer que se va a morir? Pues todos nos vamos a morir. Y ojalá que todos tuviéramos la oportunidad de tener un sacerdote o alguien que lleve un sacerdote cuando estemos en nuestro lecho de muerte. Ojalá que todos lo tuviéramos. Por eso, si tú lo puedes hacer, hazlo. Y bueno, vamos con el punto número 5. Entonces, el acompañamiento espiritual. Eso es lo que les quería platicar del acompañamiento espiritual y del acompañamiento emocional. Miren, ¿cuántas veces pasa que es lo que les estaba diciendo? La reconciliación en la familia, el pedir perdón, el sanar cosas que traigo a lo mejor desde la infancia y estoy adulto, y estoy siendo un anciano y me estoy muriendo, y traigo rencores, y traigo situaciones que no he podido arreglar, y traigo situaciones psicológicas, y traigo culpas, y traigo, ve tú a saber cuántas cosas pueden haber que traigan en la mente. Entonces, darles un acompañamiento emocional, darles el acompañamiento de un psicólogo, un tanatólogo, porque también el enfermo, y sobre todo el enfermo que ya está en una etapa terminal, también vive un duelo de su muerte, un duelo de su enfermedad, perdió la salud, está perdiendo, se pierde la juventud, o sea, se pierden muchas cosas con la enfermedad y con la edad. Entonces, se viven duelos constantes. Por eso es importante trabajar emocionalmente con el adulto mayor, que digo, a mí me ha tocado y vemos, por ejemplo, aquí en el Cirineo, cómo hay adultos mayores que piden el acompañamiento, ¿eh? Muchísimos adultos mayores que piden el acompañamiento. Había me recuerdo de una persona, una señora ya mayor, que se estaba muriendo su esposo, y ellos vivían juntos, pero habían tenido un matrimonio desastroso, horrible. De hecho, el esposo estaba muy enfermo y ella lo atendía, pero realmente no se hablaban. Y al final, ella con el acompañamiento que recibió en el Cirineo, se reconcilió con él, le pidió perdón, él también le pidió perdón a ella y acabaron su vida en paz y reconciliados. Entonces, qué importante de verdad es que busquemos el apoyo emocional. Y aquí en el Cirineo se acompañan a muchos adultos mayores, a muchos adultos mayores enfermos, y es triste, pero también, por ejemplo, nos hemos enterado de casos como de adultos mayores que están completamente solos. Tienen familia, tienen hijos, pero no los visitan, no los acompañan. Y a veces, después cuando te pones a indagar un poco y te das cuenta que no los acompañan porque los juzgan de que no fueron buenos padres, porque los juzgan que cometieron muchos errores. Pero desgraciadamente, esos jóvenes o esas personas que están juzgando a estos adultos mayores, a sus padres o tíos o lo que sean, o abuelos, los están juzgando por los errores que ellos cometieron, ellos están cometiendo errores más graves, ¿sí? Por no perdonar, por no tener caridad, por no tener misericordia. Entonces, vamos buscando la manera de hacer algo porque nuestros adultos mayores no estén solos, no estén tristes, porque se sientan acompañados y porque se sientan sobre todo amados. ¿Qué nos cuesta a lo mejor preparar un poquito más de sopa y llevársela a aquel ancianito que está solo o que conocemos? ¿Qué nos cuesta ir y darle una vueltecita, 15, 20 minutos,
una vez a la semana. ¿Qué nos cuesta organizarnos, ir a algún asilo y llevarles unos juegos, una lotería y regalarles nuestro tiempo? Hay personas que dicen, es que no sé qué hacer, me gustaría hacer algo para ayudar a los demás. Esta es una gran labor, ayudar a los demás, ir a un asilo, llevarles algo de comer, hacerles, enseñarles a bordar, enseñarles a bailar, no sé, darles un momento de alegría y de felicidad. Eso pudiéramos hacer para amar y que se sientan amados también nuestros adultos mayores. Las manifestaciones de cariño. Ahora, bueno, es diferente, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, qué esperanzas que en mi casa o mi papá o nos dijera: "Te amo", o "Te quiero", o nos diera abrazos y besos. Pues no, era una forma fue una generación, una generación que no los enseñaron a expresar sus emociones, sus sentimientos, que incluso ni sabían distinguir las emociones, ¿no? Yo veo ahora que ya desde niños, desde chiquitos, pues ya saben, reconocer las emociones. Hay gracias a estas películas, ¿no? También Intensamente y que ya hay hasta escuelas para las emociones para los niños, y que ya les enseñan desde ahorita las emociones y que tenemos tantas cosas que aprender y que tanto que vemos y que está tan abierto, ¿no? Toda esa situación emocional. Antes no, no había. Pero si ellos no lo fueron contigo cariñosos, tú sé con ellos. Si ellos no sabían, abrazarte o cómo abrazarte o cómo acercarse, tú acércate y tú abrázalos. Yo me acuerdo precisamente también de mi papá, era como, así como que lo abrazabas y como que se ponía tieso, como que no estaba acostumbrado a esa manifestación de cariño. Entonces, poco a poco hay que irnos acercando, hay que irlos tocando, hay que irlos acariciando, que una palmadita, que un abrazo así rapidito, hay que un beso de despedida, un beso de bienvenida, que se sientan queridos, un abrazo, que se sientan apapachados, qué importante de verdad es el abrazo. Si dicen que necesitamos 10 abrazos al día y si tuviéramos 10 abrazos al día emocionalmente estuviéramos muy bien, porque hace falta ese contacto físico, ese calor humano. Por eso también, es importante los rituales, ¿no? Aunque no es el tema, pero, por ejemplo, los rituales de los funerales, ¿no? Que ya ahora ya no quieren funerales. Y en el rit y en los uno de los rituales es ir y abrazar a la persona que tiene la pérdida, y esto reconforta, ¿sí? Es una forma de ayudar a la otra persona a estar de pie, a que saque su dolor. ¿Cuántas veces llegas y abrazas a un amigo que o una amiga que perdió un ser querido, y en ese abrazo expresa y saca todo, no todo, pero sí mucho de su dolor? Entonces, abrázalos, dale manifestaciones de cariño, peínalos. A la abuelita ponle una mascarilla en la cara, al abuelito córtale las uñas o las uñas de los pies o no sé, hay miles de manifestaciones de cariño que puedes tener con el adulto mayor y más si es tu papá. Hazlo, porque no sé, pero yo estoy sigo varios grupos de duelo y en todos me llama mucho la atención que todos, ponen, ¿no? ¿Cuánto diera por tenerlo aunque sea 5 minutos más? Y luego hay personas que ponen, ¿no? Como sarcásticamente, pero cuando los tenían no iban a verlos. ¿Sí? ¿Y cuántas veces cometemos ese error? Damos por hecho que ahí está papá, que ahí está mamá, que ahí está el tío, que ahí están, y no vamos a visitarlos. Y luego a que se mueren, nos damos de topes. ¿Por qué no fui? ¿Por qué no le di? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no hice? Hazlo ahorita, en vida. Hay un poema que dice, en vida, hermano, en vida. Entonces hay que buscar hacer todo esto en vida. Bueno, el número 7, compartir tiempo con ellos. Bueno, ya les había comentado, una forma de compartir tiempo con ellos, invitarlos a tu casa, llevarlos a un lugar que les guste, a un restaurante, a un parque. Si es posible que salgan, qué bueno sacarlos, incluirlos en tus vacaciones. A veces, ay, no lo voy a llevar porque ya no puede esto, ya no puede el otro, no importa.
sácalo. A lo mejor él sentado en una silla, aunque no se meta a la alberca, si vas a la playa o a la alberca, a lo mejor con ver el mar ya es suficiente. Con salir de su rutina, con salir de su casa, a lo mejor con eso ya es suficiente y pueden disfrutar y puedes tú también, disfrutarlos, porque se convierten en algo divertido también para los juegos de mesa o para las anécdotas. No sabes todo lo divertido que puede ser estar con ellos. Por eso el lema de nuestra semana del adulto mayor se llama La vida es mejor con ellos. ¿Qué haríamos sin ellos? ¿Qué oportunidad tendríamos de verdad de amar, de sacrificarnos, de aprender más sin ellos? Cada generación nos va dejando un legado y el adulto mayor es un legado maravilloso de sabiduría, de confianza, de experiencia. Muchas cosas que necesitamos saber, ellos nos las pueden decir y muchas cosas que a lo mejor nos podemos equivocar, ellos te pueden decir cuál es el camino. Entonces, creo que es importante compartir tiempo con ellos, estar con ellos, acompañarlos. Ya les había comentado que sea a misa, que sea al restaurante, que sea al parque, en su casa, jugar con ellos, algo que se les haga divertido. Ahorita, mandarles mensajes WhatsApp o chistes, ¿no? Contar chistes. Hay que incluirlos, hay que hacerlos sentir queridos, hay que hacerlos sentir amados, porque ellos ya trabajaron, ya sufrieron, ya pasaron muchas de las cosas que nosotros estamos por pasar o hemos pasado, ellos ya las pasaron y tienen esa experiencia y pueden ayudarnos. Hay que aprovecharlos y hay que amarlos, sobre todo hay que amarlos. Hay que evitar lastimarlos con rencores o situaciones del pasado. Es que tengo mucho rencor porque mi papá o mi mamá o me hicieron o me dijeron o no me dieron y si podían y esto y el otro. Quítate todo eso de tu cabeza, tus expectativas de tu papá, de tu mamá, de que sí hizo, de que sí no hizo. Esas expectativas que tú te has creado, quítatelas de la cabeza. Quiere a la persona por lo que es una persona, porque aunque haya cometido los peores errores del mundo, es tu papá, es tu mamá, es un ser humano que merece ser tratado con dignidad, con respeto, con cariño y también merece ser amado. A pesar de los errores, dice el dicho, ¿no? Que en el pecado está la penitencia. Yo creo que no hay nada más cierto que uno de esos dichos, ¿no? En el pecado está la penitencia, porque aquí mismo todo lo que hacemos lo pagamos. Todo lo que los errores que cometemos aquí se pagan. Nosotros no somos quien para hacerle pagar a nadie nada. No somos dioses. No somos quien para que no la paguen o hacerles pagar, no. Hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que perdonar y acercarnos, porque también nosotros estamos necesitados de perdón, porque también nosotros no somos perfectos, porque también nosotros nos equivocamos y ellos también se han equivocado y han cometido sus errores, pero también han tenido aciertos. Hay que aprender a ver lo bueno de las personas, hay que valorar todo aquello bueno que tuvieron. Fíjense, el otro día leía un libro y en ese libro decía el autor que cuando tú estás juzgando por ejemplo, a tus papás, ¿no? Que te pongas y veas a tus papás así como están o como son y los veas con todo lo que tuvieron que vivir y todo lo que tuvieron que pasar. Si conoces todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las cuestiones que les tocó vivir y pasar, y lo logras ver a ellos así con todo eso que han cargado, que han pasado y todo, ¿qué sentimientos tienes hacia ellos? Tienes que tener o buscar tener sentimientos de misericordia, de comprensión. Realmente a veces dices, es que mi papá fue un alcohólico y nos golpeaba y todo. ¿Y alguna vez has pensado por qué se convirtió en un alcohólico? ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? ¿Qué infancia tuvo? ¿Qué dolor tuvo que haber pasado para estar así? ¿Tú crees que cuando las personas caen en esos vicios, caen nomás por puro gusto?
llegan a todo eso porque están llenando los vacíos emocionales, los vacíos, afectivos. Entonces, no juzgues, hay que perdonar, a pesar de lo peor y todo, hay que ver con ojos de misericordia a esa persona y perdonarla y tratarla bien, con dignidad, así como nos gusta ser tratados y así como Jesús los trataría. ¿Cómo Jesús trataría a una persona sufriente, dolorida? Una persona como, por ejemplo, estaba pensando hace rato en esta parábola del buen samaritano, ¿no? Que el buen samaritano encuentra, a un hombre tirado en la calle, ¿no? Lastimado, herido, y pasan sacerdotes y pasa mucha gente de seguro y pasan de largo, pero ese buen samaritano se tocó el corazón y se acercó a él y lo levantó y lo curó y lo llevó a un lugar donde lo atendieran. A él no le importó lo que había hecho, a él no le importó quién era, él simplemente tuvo compasión. Entonces nosotros tenemos que tener compasión y sobre todo con las personas cercanas y los adultos mayores que nos necesitan. El otro día también iba yo manejando, ¿no? Y de repente se frena un carro, ¿no? Ya, pues se frenó, pues todos nos frenamos. Y empiezan los de atrás, pito y pito, pip, 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 pip. Y yo dije, bueno, pues si se frenó este señor de adelante, pues algo hay, ¿no? Algo por algo pasó. Y ya cuando menos pienso, veo que va pasando un viejito con su bastón, ¿no? Así, a pasito lento va pasando. Y dije yo, híjoles, la verdad, cuánta caridad nos falta y cuánta educación para tratar al adulto mayor así. En otra ocasión también me tocó estar en un vuelo, de una línea oriental y a la hora de que empiezan a servir la comida, empiezan a llevar los platos y les sirven primero a todos los adultos mayores y después a los niños y al último a los normales, digo, a los que estábamos en una etapa así como nosotros, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque esa cultura de valorar el adulto mayor, de darle el reconocimiento, como lo tienen en Japón, en China, en los países de allá de Asia, y dices, y aquí, o sea, ya los viejitos se suben hasta el camión y los van aventando, ¿no? Ni siquiera el asiento ni nada. Entonces, hay que valorar y hay que tener mucho cuidado con todo esto de amar al adulto mayor, que se sientan amados, aunque no los conozcamos, pero si nos los encontramos, ayudarlos y amarlos. Si están perdidos, si necesitan algo, no sé, cualquier situación que podamos hacer. Aceptarlos, sin expectativas, sin reproches, simplemente aceptarlos. Puse aquí de reflexión porque no quería que se me olvidara platicarles una reflexión de un señor que tiene a su papá, ¿no? Tiene al papá y el papá pues se va haciendo ya grande y viejo y se va a vivir con él, dizque para cuidarlo, ¿no? Y entonces están ahí viviendo en la casa y entonces ya tiene a su esposa y tiene 2 hijos. Y dice, no, pues en esta casa ya no cabemos todos, ya necesitamos una recámara para mi hijo, otra recámara para mi hija, otra recámara para nosotros y tu papá, pues te vamos a mandar al cuartito allá de los tiliches y ahí te vamos a tener. Entonces van y ponen en el rincón al papá, ¿no? Allá en un cuartito todo arrumbado, todo feo, sucio, ahí el viejito arrumbado y ahí lo tenían en ese cuartito. Y luego, pues de repente, ahí, le daban de comer una vez al día, porque pues la esposa decía, pues no es mi papá, es tu papá, y pues tú dale. Entonces el señor cuando llegaba, pues le daba de comer o le mandaban con los niños. No le permitían estar en la casa, se avergonzaban de él porque estaba viejo y sucio, pero tampoco lo ayudaban a bañarse, hasta que se enferma, y se enferma y le dice el hijo, ¿sabes qué? Pues yo no voy a gastar en tu enfermedad, porque pues ya me voy a quedar con tu casa y ya ha sido mucho el tiempo que te he cuidado y ya pues con eso es suficiente. Entonces, para no gastar más en ti, mira, mejor te voy a hacer un favor. Nos vamos a ir al cerro y allá pues te voy a dejar. Entonces le dice al hijo,
le dice al hijo, hijo, acompáñame. El hijo tenía como 7, 8 años, acompáñame porque vamos a ir al cerro y nos vamos a llevar este costal. ¿Y por qué, papá? Pues porque en este costal vamos a echar a tu abuelito, porque tu abuelito pues ya no sirve, ya está muy grande, ya está enfermo, ya no tiene dinero, ya no puedo pagarle sus enfermedades ni nada, ya no puedo gastar en él, entonces nos lo vayamos a llevar al cerro en un costal y allá en el cerro pues lo vamos a aventar. Y ya pues se va el señor cargando al papá y se sube en el cerro y todo, y ya llegan al cerro y todo. Y llega y va a tirar el señor, ¿no? Al papá. Y entonces le dice al hijo, papá, papá, pero ¿sabes qué? Dame el costal. No lo tires con el costal, tíralo sin el costal. Y voltea y le dice el papá, pero ¿para qué quieres el costal? Y le dice, para tirarte a ti, para cuando tú estés grande y me estorbes y no tenga dinero, venir y tirarte a ti. Para eso quiero el costal, ¿sí? Bueno, eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Esto es lo que enseñamos y esto es lo que ellos están viendo, nuestra actitud al trato del adulto mayor. En otra ocasión también me tocó estar con una familia que se estaba haciendo una oración de cierre y estaba una muchacha joven y estaba esa muchacha joven platicando conmigo. La oración de cierre era para el papá. Y estaba platicando conmigo y me decía que ella se sentía muy cansada de cuidar y de atender al papá, que ella también tenía ganas de hacer su vida, de salir y de no estar ahí esclavizada al papá, atendiéndolo y todo, y luego todo lo que se gastaban y todo, y entonces llega y me dice, ¿no habrá algo que darle pues para que ella se muera? Ya, como que me estorba, ya, ya. Bueno, me quedé yo pensando, esa es la mentalidad de los jóvenes hoy, ¿no? O sea, acabar sin que no me molesten, que no me estorben, que me dejen hacer mi vida. Y entonces, pues, lo mismo que se hace con el aborto, ¿no? Ahora los hijos matan los papás matan a los hijos, después los hijos van a matar a los papás. Entonces, tengamos mucho cuidado con el ejemplo que damos, sobre todo a nuestros hijos, en el trato y el cuidado al adulto mayor. Si tú tienes expectativas de que tus papás o de que esto debió de haber sido mejor, no debió de haber hecho, son tus expectativas. No reproches, no reproches, de verdad, acepta la situación como te tocó vivir y si tienes algo que trabajar, trabájalo y sana, pero sana tú. La cuestión de la vida, el papá, la mamá, las circunstancias que te tocaron vivir, no las podemos cambiar, son inevitables, así fueron, así nos tocó. ¿Para qué? Para algo, porque todo tiene un motivo por el cual ser. Entonces, pues más bien hay que trabajar en nosotros mismos. Y el punto número 10, tener caridad y misericordia, tener caridad y misericordia con ellos y con todos los ancianos, los adultos mayores, no ser indiferentes, no pasar de largo, como con el buen samaritano, ¿no? Que todos pasaban de largo y lo dejaban ahí tirado, no pasar de largo, detenerte, ayudarlos. Hoy por ti, mañana por mí, ¿sí? Porque dicen que amar al adulto mayor es construir un puente por donde quizá algún día tendrás que pasar tú. Y ojalá Dios nos conceda la dicha de llegar a una edad adulta, mayor, más adultos, más mayores, ancianos, y sentirnos amados, sentir que no somos un estorbo, sentir el cariño, la protección, el cuidado de aquellos a los que nosotros en su momento les dimos ese cuidado, esa protección, ese cariño. Y sobre todo, amar al adulto mayor. Hay muchas maneras de amarlo, hay muchas maneras de hacerlo sentir bien. A lo mejor una simple sonrisa, a lo mejor un ayudarlo a pasar la calle, con el bastón, llevarle un pastel, preguntándole cómo está, llevándolo al cine. ¿Qué puedes hacer tú hoy por un adulto mayor? Y bueno, yo quiero dejarles ya por último el un banner de el Cirineo, donde ustedes pueden pedir el acompañamiento para ustedes o para algún adulto mayor o enfermo que lo necesite. Claro que sí, hay que hablar, hay que mandar un mensaje
a este WhatsApp 333-462-7889, mensaje WhatsApp de la persona que quiera recibir el acompañamiento. No es, yo quiero que le acompañen a mi mamá, no, que tu mamá hable. Tú le pasas el teléfono y que ella mande su mensaje WhatsApp y pida ese acompañamiento que necesita, ya sea emocional o espiritual. Y tú también, si necesitas algo por sanar, si la carga es muy pesada y necesitas un desahogo, un relax, pues también llámanos, podemos ayudarte. Yo soy Laura Arce, me dio muchísimo gusto acompañarlos aquí en la Semana del Adulto Mayor y te invito a que te quedes. Ahorita sigue mi querida amiga Norma Díaz con un tema buenísimo. Nos va a hablar todo sobre el testamento, qué importante es tener todo arreglado. Y bueno, desde mañana vienen muchísimos más temas lindísimos y qué bueno que están con nosotros acompañándonos. Que Dios los bendiga, los acompañe y que nuestra Madre Santísima los tenga siempre tomados de su mano. Dios los bendiga, hasta la próxima.